Inicio esta noche a lo que es la revisión de anatomía y fisiología. Como ustedes saben, la anatomía y fisiología es muy amplio, el concepto que se tiene que aprender y solamente voy a hablar de las cosas que pregunta el examen y son cosas bien puntuales. Las he sacado de la lista del material de revisión, entonces voy a ir bastante orientado para no irme sobre material que no les van a preguntar. Vamos a tratar de ser bien conciso en eso, bien orientado. Entonces a empezar diciendo que las preguntas que se hacen para los asistentes médicos en el examen de la ANCA sobre la anatomía y fisiología requieren un conocimiento muy básico de lo que son las partes de nuestro cuerpo y la función de cada sistema. Es ahí que vamos a ponerle más énfasis esta noche y vamos a tratar de dar conceptos, lineamientos básicos con respecto a este material. Entonces a empezar con esta imagen a la mano derecha de su pantalla ven una imagen, un esqueleto, que lo he dividido en dos bloques, uno que está con el rectángulo rojo que viene de arriba abajo y es la parte centro de nuestro cuerpo, que es lo que básicamente compone lo que es el eje, o sea, la región axial, el eje del cuerpo. Luego tenemos las partes que se denominan como apéndices que se unen, ya ahí estarían los miembros superiores e inferiores. Y nos vamos a quedar entonces con la parte del eje, que es ahí donde se ubican las cavidades más importantes de nuestro cuerpo, siendo las cavidades aquellas partes que están básicamente, fueron hechas para proteger órganos que nos mantienen vivos. Y estas cavidades permiten a ese órgano crecer y moverse. Así que no son cavidades, son cavidades cerradas. Por ejemplo, la que está en la parte superior en el cráneo es una cavidad cerrada, un hueso, pero sí le da en algún momento a un niño la capacidad de que vaya aumentando de tamaño su cerebro y luego también ya en la parte adulta ya son zonas ya bien cerradas y no, sin crecimiento, pero las otras áreas en algunos momentos se pueden expandir como son el tórax, cuando la caja torácica es bien flexible y permite que los órganos que están ahí se muevan, se expandan y hagan su función de acuerdo al sistema al que pertenecen. Entonces esa es una cavidad, una zona del cuerpo donde se ubican órganos que son importantes para la vida. Así, la anatomía ha dividido las cavidades en la parte anterior y la parte posterior, lo que está al frente de nuestro cuerpo y lo que está en la parte de atrás. Entonces, la parte de adelante se denomina ventral y la parte posterior o atrás se denomina dorsal. Cada una de ellas se subdivide, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver primero la parte dorsal, que acá se lo pongo, le puse una flechita amarilla y este rectángulo rojo largo que está en la parte, es una imagen de una persona de perfil. Entonces logramos ver lo que es la parte de la región dorsal que nos interesa. Ahí se ubican solamente dos cavidades. La parte superior, que es donde está el cráneo, se llama cavidad craneal y es ahí donde está el cerebro protegido a través de esta cavidad que es el cráneo. Luego tenemos la otra parte que también es dorsal, que se llama cavidad espinal o vertebral. Y el nombre más o menos nos ubica donde se está presente y es las vértebras. Las vértebras tienen una zona que es la parte anterior de la vértebra es así como que fuera un círculo, el cuerpo. Y en la parte posterior tenemos otra forma que más o menos deja un espacio en su parte media y es donde ese canal de que se ubica la médula, que es lo que
básicamente protege la cavidad vertebral o espinal. Esas son las dos que están atrás, cardenal y vertebral. En la parte de adelante es un poquito más dividido. Tenemos la parte acá de color azul, que son los pulmones, y tenemos una cajita acá superior que se llama la cavidad torácica. Y ahí la cavidad torácica es donde se ubica los dos pulmones, aquí en verde la parte donde está el corazón y grandes vasos, y en la parte acá media es lo del mediastino, que también hay una zona donde está el esófago, hay nervios y grandes arterias importantes. Esa es la cavidad torácica. La cavidad torácica se divide del abdomen a través de un músculo que es el diafragma. El músculo diafragma, además de ser el límite que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, también nos ayuda para la respiración. Un músculo participa mucho en lo que es la respiración. Luego en la cavidad abdominal tenemos dos unidades ahí, la unidad superior que sería la abdominal y la pélvica en la parte inferior, cerca de la que es la cadera, la pelvis, pero se describen en una sola palabra, abdominopélvica. Y esta cavidad abdominopélvica, vamos a ver que tiene una forma de dividirla, y eso nos orienta qué podría estar presente en qué área, porque si ustedes la ven acá es bien grande, pero la división que se hace nos orienta bastante sobre las diferentes regiones y qué puede estar ahí. Entonces, si dibujamos una línea en cabal medio, así que viene en la parte media y que pasara por el ombligo, todo para abajo acá, y luego otra línea de izquierda a derecha que pase por el ombligo también, vemos que se forma como que fuera una cruz. Entonces esa cruz nos da la presencia de cuadrantes, que serían 25%. Un cuadrante tiene un 25% de tamaño o de componente del 100, que sería toda la región abdominopélvica. Entonces las partes superiores se denominan cuadrantes superiores, y entonces hay que ponerle ahí cuál, si izquierdo o derecho. Acá tenemos el derecho y el izquierdo. Y luego tenemos otros cuadrantes inferiores que también tienen derecho e izquierdo. Ahí tenemos los cuatro cuadrantes. Dos superiores, izquierdo y derecho, y dos inferiores, izquierdo y derecho. Luego la anatomía se va un poquito más descriptiva y usa otras líneas imaginarias. Tiene unas líneas que vienen de la línea de la clavícula media, todo para abajo. Luego tenemos la otra en el lado izquierdo, también todo para abajo. En el reborde de las costillas va otra de izquierda a derecha. Y en la región también de la línea que pasa por el ombligo, ponemos otra izquierda y derecha. Si ustedes ven acá, se forman 9 segmentos, un poquito más grande la división, pero ya nos da una ubicación más precisa de algunos órganos que nos pueden interesar. Acá, por ejemplo, tenemos los nombres son, en las partes superiores se denominan hipocondrios o hipocóndricos o subcostales, por abajo de la costilla sería otro nombre correcto. Básicamente es por abajo del cartílago de las costillas, izquierdos y derechos. Luego tenemos la región epigástrica, que es la región superior media, que está ahí en la zona del estómago y se encuentra ubicado entre los dos subcostales, izquierdos y derechos, sería acá. Luego tenemos las regiones lumbares, derechas e izquierdas, que estas son segmentos medios, que más o menos se encuentran al nivel de las vértebras lumbares, de las vértebras lumbares que están en la parte de atrás, pero están a esa altura. Luego tenemos la región umbilical, que es entre las regiones lumbares y en la zona del ombligo, más o menos, por acá estaría el ombligo, por esta zona. Y luego tenemos las regiones inguinales o ilíacas, que serían estas izquierdas y derechas, que son segmentos inferiores
de esta división, y la región hipogástrica que está entre las dos regiones ilíacas, izquierdas y derechas, y está por la bajo, o digamos por la baja inferior a la zona de lo que es el estómago. Esos son los 9 segmentos. ¿Y para qué nos puede servir esto? Más que todo es para ubicación de partes anatómicas. Por ejemplo, digamos que la apéndice podría estar por aquí. Todavía decimos que la región ilíaca derecha, donde está el apéndice, las regiones del hígado, por ejemplo, tiene una porción bastante grande en la epigástrica y en la región hipocondria o subcostal derecha. El vaso podríamos decir que está en la región subcostal izquierda. O sea, nos ayuda a ubicar regiones de nuestro cuerpo que nos ubican órganos. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito rápidamente a revisar lo que son las moléculas biológicas en nuestro cuerpo, que son, básicamente es un término que se usa mucho en biología y representa básicamente la unidad, son unidades que componen al cuerpo y tienen alguna función en nuestro cuerpo. O sea, participan en procesos biológicos como son, por ejemplo, las divisiones de las células, en la formación de órganos y el desarrollo de nuestro cuerpo. Estas moléculas usualmente son sencillas, pueden ser simples, pero también pueden ser complejas. Todas ellas tienen unidades simples, por ejemplo, los carbohidratos tienen unidades simples, pero a medida que ellas se unen, forman unidades más complejas. Entonces, ahí tenemos las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos y también tenemos a los lípidos o grasas, que son como moléculas y le llaman biomoléculas porque son moléculas que las encontramos en el cuerpo, en diferentes, en zonas, bueno, dispersas en el cuerpo humano, las células. Son importantes en todo, es un elemento muy importante de los organismos vivos, ya que tienen funciones importantes, pero también son producidas en nosotros, son endógenas, de producción endógenas, pero muchas veces también necesitan algunos componentes que los adquirimos a través de las dietas, de manera exógena. Entonces son nutrientes que tenemos que comer para que complementen la producción endógena de nuestro cuerpo. Entonces ahí les muestro algunos. Acá también les muestro este gráfico donde se ven las 4 estructuras que les mencioné. Están los carbohidratos, que son básicamente las azúcares, que nuestro cuerpo las utiliza para guardar energía, que se va a utilizar para en algún momento en la vida. Y casi siempre no duran mucho, les voy a ser sincero. Estas formas de energía que se almacenan se utilizan bien rápido, excepto que alguien esté en estado basal, que se pusiera a descansar por días. La función del metabolismo baja bastante a niveles basales. Caso contrario, estas energías no duran, formas de energía no duran mucho. Tenemos los carbohidratos, los lípidos también son formas de guardar energía en nuestro cuerpo, pero no solamente nos sirven para guardar energía, sino también para formar estructuras que la célula las necesita, formar membranas. También participa en la formación de esteroides. Ahí están también los colesteroles, que son esteroides. Y luego tenemos proteínas, que son los aminoácidos. Ahí este es muy importante, participa en formación de enzimas, estructuras también, materiales de soportes. Y los ácidos nucleicos, que son aquellos que se utilizan para transmitir información genética Entonces, y que la cédula se no pueda se reproducir oye. y el ser humano se pueda reproducir. Chaire, ven acá, ¿por qué no se oye la clase? Vale, ahora veamos Vamos a ver. lo que es un poquito las características Ellos no me oyen, ¿verdad? Mira. de los organismos vivos. ¿Qué
¿Qué característica? No Por lo favor, puedo si pueden escuchar. poner en mute el micrófono para, porque se está oyendo todo. Sí, cómo no. Perdón, profesor. Sí, no, está Hubo bien. un estudiante que dejó el micrófono abierto. Puede continuar. Las características que se ven en los organismos vivos son 7 características. No la voy a mencionar, pero es lo que hace que cada célula tenga la función en el cuerpo. Y las células, ya una vez tengan estas características, las conocemos nosotros como la unidad básica de vida. La unidad básica de vida es la célula en nuestro cuerpo. Y son las unidades más pequeñas con las 7 características que son, por ejemplo, adquirir energía, usar energía, reproducirse y crecer, responder a estímulos. Es algunas de ellas, tener homeostasis. Entonces, todos los organismos que nosotros conocemos en la parte de biología tienen células como componente principal. Veamos lo que es la estructura de las células en forma general. Acá les muestro una célula en una forma bien genérica, que es como la vemos en los libros de texto, que cuando nos dan un libro de biología siempre aparece una célula redonda, porque eso es la mejor forma, creo yo, de explicarla. Puede ser como que fuera una bolita de baloncesto. Entonces, las células no necesariamente tienen que ser redondas. Algunas células, vamos a ver en anatomía se ve cuando se lleva la clase, algunas células son planas, otras pueden ser de forma columnar, pueden ser cuadradas. O sea, tienen diferentes formas, pero veámosla en la forma redonda para conocerlas. ¿Qué estructuras forman las células? Aquí tenemos que las células, por ejemplo, todas tienen una membrana, que es como, imagínense que ustedes soplan un globo, una vejiga, un globo, lo soplan y lo inflan y lo inflan y lo inflan. Cuando el color que se le ve al globo, ese color, el plástico alrededor que tiene adentro el aire, el gas, esa sería la membrana celular. Usualmente la membrana celular es una membrana bien fina, bien delgadita, que funciona como una protección al material que está dentro de la célula. Esa sería la membrana celular. Luego tenemos el contenido interno acá, es un como líquido. Eso es lo que se conoce como el citoplasma, es la parte fluida, donde todo lo que está adentro se mueve. Tenemos, adentro tenemos, por ejemplo, está en la parte de acá, se puse yo el ribosoma, que es una estructura que construye proteínas, produce proteínas de información que recibe del núcleo de la misma célula. O sea, la célula tiene un núcleo que ahí tiene el ADN y de ahí se manda información hacia el ribosoma para hacer la proteína que queremos. O sea, del núcleo llega como la receta y el ribosoma sería como el que la hace. Lee la receta y produce la proteína. Luego tenemos la mitocondria, que es como donde se hace la energía, la fábrica de energía de la célula para que funcione la célula. La energía, a propósito, se usa local. Ninguna célula le puede aportar energía a otra célula. O sea, célula que no produce energía, célula que va a morir. No le va a dar, ninguna célula le da energía a otra. O sea, la producción de energía es local y se consume local. Luego tenemos los retículos endoplásmicos. Hay liso y rugoso. Acá está el liso y por ahí, por acá está el rugoso. Acá. Esta es otra área también de la célula que sirve para hacer proteínas nuevas. Luego tenemos el aparato de Golgi que está acá, que es el área donde se reciben las proteínas que no han sido completamente empacadas y se les da la forma final a la proteína y se preparan para enviarlas afuera de la célula o usarse localmente. Luego están los lisosomas,
que son los encargados de la función digestiva de la célula. Y tenemos también el núcleo, que es bien importante. El núcleo, más que todo, es como el cerebro de la célula, el núcleo. Y también sirve como la casa donde el ADN se guarda. Y sabemos que el ADN es como la receta de la vida, donde se guarda la información genética necesaria para que las células se reproduzcan. El ADN no sale nunca del núcleo. Lo que salen son mensajes a través del RNA, porque el núcleo nunca abandona la función de ser como la caja fuerte donde se guarda el ADN. No sale de ahí. Otra cosa de las células, antes de que pasemos a otra explicación, es que las células tienen siempre una función muy amplia. Son células, por ejemplo, estas células stem cell que se conocen como células madre, son aquellas células que tienen la capacidad de ser cualquier célula. Ella puede ser cualquier célula del cuerpo. Las células madre o stem cell se puede convertir en ellas. Son como multifunciones. Casi siempre la stem cell produce una adicional que va a seguir el ciclo de stem cells y las otras líneas las manda a convertirse en otras. Por ejemplo, de una stem cell puede salir células de la sangre, células para los otros sistemas, de hacer músculo, nervios, tejido para el epitelio, tejidos conectivos. Todas las células vienen casi de una misma línea, que luego la línea se subdivide y se especializa en un tipo puntual para convertirse en esas células. Esas son las células madre. Aquí les pongo otra fotografía o un dibujo para que lo vean más o menos con una imagen de la célula de tipo así circular que hemos visto. Ahora veamos un poquito cómo las células se van juntando para hacer estructuras. Por ejemplo, cómo las células se unen para formar, en este caso, tejidos. El tejido es más complejo, son unidades más complejas que las células. Son grupos de células similares y que van a desarrollar una función también similar. En el ejemplo que les puse hace un momento, por ejemplo, las células escamosas, que son planas, columnar, esas se agrupan en miles, millones, para formar diferentes tejidos y desarrollar la función que les corresponde. Por ejemplo, en este caso podemos tener tejido epitelial, tejidos conectivos, músculos, tejido nervioso, y son células que se agrupan en línea, en capas, y cada capa tiene una función específica en nuestro cuerpo, capas de células. Ahora, ya los tejidos también se pueden unir para formar órganos. Ya los órganos son más especializados y ya tienen funciones, son responsables de funciones más específicas que son necesarias para la vida de las personas. Así tenemos, por ejemplo, órganos del corazón, los pulmones, el cerebro, el hígado, los intestinos, que son... Pero lo que sucede acá es que, por ejemplo, el corazón tiene diferentes tejidos. Tiene el tejido conectivo que le sirve como protección externa. Hay nervios, hay músculo y hay epitelio también. Entonces, cuando ya hay más de un tejido presente, es que ya tenemos los órganos. Ahora vamos a ver que también los órganos nos sirven para organizar el cuerpo. Una de las características de los organismos vivos es la organización. Los cuerpos están organizados en diferentes estructuras. Hay niveles como que fueran gradas. Si fueran así, como que estuvieran viendo una formación así de gradas. Entonces cada grada es
un nivel de complejidad que se va organizando el cuerpo. Y ahí están por ejemplo, los niveles celulares. Empieza con lo que es la parte de el nivel químico, las células, los tejidos, los órganos, sistema de órganos, los organismos ya formados complejos. Entonces el cuerpo humano se organiza de esta manera y luego también hay una organización que se llama sistema de órganos. Y en el cuerpo tenemos 11 sistemas de órganos, que ya ahorita los vamos a mencionar. Cada sistema tiene una función específica, pero interactúan entre ellos. O sea, ya una vez juntos, ellos forman un sistema ya de cuerpo, body systems, que ya uno se necesita con el otro. Ya no podemos decir que un sistema puede vivir solo o vivir sin uno de ellos, porque si yo les preguntara a ustedes qué sistema, si le preguntaran cuál de estos sistemas usted diría que se lo quiten. O sea, cualquiera podría decir, el endocrino, pero ya vamos a ver que no podemos vivir sin uno de ellos. Y si vivimos, no es la calidad de vida que la persona quiere tener. Veamos los sistemas, los 11 sistemas. Tenemos, por ejemplo, el sistema integumentario, que es el que está formado por la protección más visible que tenemos todos, es la piel. La piel, el cabello, las uñas, es el sistema integumentario y nos sirve para protección, pero también la piel produce vitamina D. Cuando el sol nos alumbra el sol, hay producción de vitamina D y la vitamina D se ocupa para muchos procesos en el cuerpo. También nos ayuda a mantener el agua dentro del cuerpo, que no perdamos líquido. Se pierde líquido cuando hay ruptura de la integridad de la piel. Por ejemplo, una quemadura hace que se pierda líquido, ya se pierde la función de retención de líquido. También nos sirve para regular temperatura del cuerpo. El sistema esquelético y muscular, aquí muchas personas lo ocupan juntos, dicen músculo esquelético, porque también este dúo casi siempre está trabajando en al mismo sonido. Tenemos la parte esquelética, que básicamente es el soporte. Digamos como son el soporte de un edificio, que tienen las vigas, que tienen el soporte. Pero también los huesos, además de dar soporte, dan almacenaje de sales, fosfato, calcio, se almacena ahí. También ayuda a producir células de la sangre, la médula ósea. Y también nos ayuda a ser como punto de inserción de músculos. El músculo también trabaja con el hueso para producir movimiento. Y muchas veces lo ocupamos para generar calor. Cuando la persona tiene frío, ustedes ven, empieza a temblar. La ven que empieza, que dice que está temblando, pero cuando tienen frío, lo que básicamente está haciendo el cuerpo es a través del músculo produciendo calor, y de esa forma ayuda a mantener la homeostasis del cuerpo en la parte interna. Luego tenemos el sistema nervioso, que es lo que regula las funciones de nuestro cuerpo en forma ordenada y nos provee las sensaciones que nosotros conocemos: visión, audición, sabor, el tacto. Y ahí también ahora le han incluido lo que es la parte de equilibrio. Luego tenemos el sistema endocrino, que es el que regula funciones en nuestro cuerpo a través de los mensajes químicos, que son las hormonas. Luego tenemos el sistema cardiovascular. De este vamos a hablar en la segunda hora. Les voy a hablar un poquito más en detalle de lo que es el sistema circulatorio. Pero ahí tenemos el corazón y los vasos. El sistema linfático también es muy importante, ya que nos ayuda en la parte de defensa. Y nos ayuda también a reabsorber líquido que se encuentra en el tejido, el líquido intersticial. Luego tenemos el respiratorio, que básicamente es entrada y salida de gases. Recuérdense que oxígeno entra y dióxido de carbono sale a la atmósfera a través de la nariz,
Y esto también nos ayuda no solamente a entrar estos gases, sino que también a mantener el pH balanceado en nuestro cuerpo a través de la generación de estos movimientos de CO2 para afuera y oxígeno para adentro. El sistema digestivo tenemos que es grande también. Nos ayuda a absorber los nutrientes que comemos cada vez que nos sentamos, el desayuno, almuerzo y cena. Básicamente lo que estamos haciendo es introduciendo comida para que el cuerpo le absorba la parte de nutrientes y el material de desecho se va a evacuar como el material de desecho que ya no tiene utilidad para nuestro cuerpo. El sistema urinario también otro sistema muy importante que muchas veces la gente se da cuenta lo importante que es hasta que no le funciona bien, los pacientes renales, pero nos ayuda también a mantener lo que es el pH y también nos ayuda a producir células de la sangre a través de un aporte que nos da, que es una hormona, la eritropoyetina. Ya vamos a hablar de eso. Luego están los sistemas reproductivos, femenino y masculino. Ahora, hablemos un poquito del sistema urinario. Les voy a hablar de algunos sistemas puntuales que son los que les pueden preguntar en el examen. El sistema urinario es uno de ellos, entonces hay que demostrar conocimiento básico de lo que es el sistema urinario. Este sistema, como dijimos, es muy importante y algunas veces se refieren a él como sistema renal por los riñones y es básicamente responsable de remover el desecho del metabolismo de la célula, que ese desecho se produce y se moviliza a través de la sangre y cuando la sangre pasa por el riñón es filtrada en unas estructuras ahí que se llaman glomérulos y ahí se filtran y se sacan. Este sistema también, veamos las partes de él. Tenemos los riñones, todos sabemos que los riñones son dos, izquierdo y derecho, y están ubicados en la parte de atrás de nuestro cuerpo, en las regiones más o menos, en las regiones lumbares superiores, L1, L2, por ahí. Luego tenemos los tubitos que funcionan como que fueran mangueras que van del riñón hacia la vejiga. Y esos son los uréteres. Probablemente ustedes han oído los uréteres cuando alguien habla de cálculos, que dice, oh, tengo un cálculo que se me ha quedado en un uréter. A veces los cálculos son pequeños, pero también los uréteres son angostos. Entonces en algún momento el cálculo puede pasar, pero va a llegar a una zona pequeñita donde él se queda como clavado ahí en la mucosa y puede ser que cause mucho dolor y sangrado hacia la parte inferior y son dolores muy fuertes. Entonces son en los uréteres, acá estas mangueritas. Luego tenemos la vejiga, que básicamente la vejiga es una como bolsa de almacenaje de orina. Y ahí se tiene el contenido de la orina hasta que uno ya siente el deseo de ir al baño. Entonces le da tiempo a alguien de coleccionar bastante volumen de orina antes de tener que ir al baño. La uretra es el conducto que evacúa la orina de la vejiga hacia el exterior. Básicamente son los componentes, riñón, uretra y vejiga. Esta zona que les menciono acá, que del glomérulo es donde se forma la orina acá. La sangre entra en esta zona del glomérulo y aquí hay un superfiltrado de plasma que logra pasar al otro lado de la cápsula acá y ya se pasa al conducto colector y ya la orina se mueve hasta que llega a la zona más amplia del interior acá y ya se mueve la orina hacia los uréteres. Tenemos millones de nefronas en la zona del riñón, más o menos son 3 millones de nefronas por riñón. Tendríamos 6 millones, pero lastimosamente muchas veces el riñón se puede lesionar, ya sea por químicos o hipertensión crónica y necesitar a alguien a largo plazo un trasplante renal o estar yendo a hemodiálisis. Son situaciones bien difíciles, pero que suceden.
Ahora vemos este otro sistema que es bien importante. Si lo mencionamos, el sistema integumentario, que dijimos que era la piel, el cabello y las uñas. Es bien importante mantenerlo siempre íntegro porque de manera intacta nos protege al 100%. Porque si hay una abrasión, una raspadura, una úlcera, una quemada, entonces ya el sistema ya no funciona como tal y ya podría ser una puerta de entrada de infección al cuerpo. Y vamos a ver acá, acá están los nombres de la piel. La piel es muy delgada. Si ustedes vieran el grosor de la piel, son más o menos, estamos hablando que la piel podría tener un grosor de unos 2 a 3 milímetros de espesor. O sea, es súper, súper pequeña. Sin embargo, durante ese, esa 2 3 milímetros hay muchas capas. Por ejemplo, la epidermis tiene 5 capas y la dermis tiene 2 capas. Entonces, estas capas van una sobre la otra y nos ayudan a protegernos del desgaste de la piel, porque la piel también se desgasta y suelta algunas capas más superficiales se esfacelan durante el día. La epidermis, que es la más externa, tiene 5 capas. En algunas zonas es delgada y en algunas zonas es gruesa. Por ejemplo, en la zona de los pies, en la parte de la planta del pie es más gruesa y en la palma de las manos también. El resto es bien delgada. La piel es delgada y muy fina. La dermis es lo que está abajo de la epidermis y es donde encontramos los vasos sanguíneos, los linfáticos, donde están los folículos de los cabellos, las glándulas que producen sudor y grasa, ahí se encuentran. Y donde están las terminales de los nervios que nos ayudan para el tacto, la vibración, el calor, sentir el calor, el frío, todo eso están en la dermis. Y tenemos otra capa más profunda que se llama hipodermis, que es la también conocida como una capa de subcutánea, que está abajo de la piel, subcutánea, bajo de piel. Y es ahí donde están las células con grasa, los adipocitos. La piel, como ustedes saben, también no está exenta de ser enferma. La vemos que, por ejemplo, en la piel se puede presentar tumores, puede tener bulas, colecciones de pus, colecciones como de líquido claro, ¿sí? Una vesícula, una bula, depende del tamaño, úlceras. Hay muchas lesiones de la piel como lo vamos a ver después, los dermatólogos son los especialistas de tratar afecciones de la piel. Aquí les puse esta foto a mano derecha en la parte superior, donde se ven que la piel humana tiene que ser tibia, de color rosado, eh, seca, no tiene que ser muy grasosa, ni muy seca, pero tiene que ser una contextura más seca que grasosa. Y casi siempre eso es la parte normal, pero en algunos casos se podría ver que se pone azuloso, como se ve acá. Entonces el término se denomina cianosis. Cianosis es como el color azul. Más que todo está asociado a una falta de oxígeno, de privación de oxígeno. Se ve mucho en algunos casos, por ejemplo en niños, se les podría ver no solo los dedos, sino que los labios que tienen cianosis, que se le pone de color azuloso. Y en algunas personas que tienen algún problema vascular, vasculitis, podría haber también decoloración de tipo azuloso y ser cianosis. Este color amarillo que ven acá es lo que es en inglés se llama jaundice, y es una ictericia en español, que se pone en la conjuntiva del ojo de color amarillo. También la ictericia está relacionada a aumento de la bilirrubina y también se logra ver por abajo de la lengua, en la piel a veces si es mucha bilirrubina, la piel también agarra un tinte como amarilloso. Estas son algunas fotografías de lesiones ya por quemadura. Los grados de quemadura, 1, 2, 3, 4. El 1 es más leve, quemadura del sol, que se pone roja la piel nomás. 2 sería cuando ya hay una presencia de lo que se conoce como una ampolla
cebolla, le dicen, una coloración roja de la piel, pero también hay una colección de un líquido claro. Se forman lo que son los blisters. Luego tenemos la 3 y 4, que son las más severas. Ya hay destrucción más profunda de tejido. Ya se destruyó la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo. Y probablemente algunos llegan hasta músculo. Y si es grado 4, puede llegar hasta hueso. La quemadura y ya la piel, obviamente, ya está muerta. Ahora veamos rápidamente lo que es el otro sistema importante, que son el sistema musculoesquelético. Tratemos de hablarlo juntos. Voy a hablar, esto ya lo dijimos que era el eje, ¿se recuerdan? El axial, eje. Tenemos los esqueletos pueden ser axiales, que es la parte media, lo que estábamos hablando, donde están las cavidades. Y las apendiculares, donde son los brazos y las piernas. Los huesos, ¿cómo se clasifican? Ahí está la fotografía. Básicamente los huesos se clasifican por la forma. El hueso largo que está acá es aquel que es más largo que ancho. Ahí tenemos los huesos del brazo, van ahí, el húmero, el cúbito, el radio son largos. La tibia, el peroné acá, el fémur son largos. Luego tenemos los huesos cortos, que son aquellos que son más anchos que largos. Ahí tenemos los huesos de la mano, acá los carpales, y los del pie, los tarsales, son huesos cortos. Luego tenemos los huesos planos, que son aquellos que son huesos delgados, aplanados. Casi siempre sirven como para sitios de inserción de músculos. Ahí tenemos, por ejemplo, acá les muestran el esternón, que está en el tórax. Pero también está la escápula, que es el hueso que tenemos atrás en la espalda, que es como la aleta que tenemos atrás, la escápula. Luego los irregulares son otros tipos de huesos, que son aquellos que no tienen no se pueden clasificar ni como planos, ni largos, ni cortos. Y ahí tenemos las vértebras. O sea, así se clasifican los huesos: largos, cortos, planos e irregulares. ¿Qué puede afectar a un hueso? Ahí les pongo una foto, que lo más obvio, se recuerdan, son por ejemplo, las fracturas, que son muy dolorosas. Tenemos fracturas. Tenemos también desórdenes que pueden afectar lo que es la forma del hueso. Es que aquí tenemos son degenerativas, enfermedades degenerativas de los huesos, como la artritis reumatoidea, las enfermedades de articulaciones degenerativas. También están las osteoartritis, que también afectan los huesos, y las deformidades en la columna, que la vemos mucho en niños y en adultos mayores, que son desviaciones, básicamente desviaciones irregulares de las curvaturas, ya sea hacia los lados, hacia atrás o hacia adelante. La lordosis es una exageración de la curvatura en la región lumbar. La cifosis en la región torácica, como que veía aquellos el jorobado de Notre Dame. Y la escoliosis es una curvatura hacia el lateral, ya sea izquierdo o derecho. Luego del sistema muscular, ¿qué les puedo decir? Que tenemos solamente 3 tipos de músculos. El músculo esquelético o voluntario, que es el que nos ayuda a movernos. Tenemos el músculo cardíaco, que solamente en el corazón lo encontramos. Y el músculo liso, aquel que está presente, es involuntario, pero está presente en vasos sanguíneos, en las regiones urinarias. Está el músculo liso y en los intestinos. Algunos tipos de movimientos que son importantes que ustedes los conozcan y sepan diferenciar son aquellos que le dan acción al movimiento del músculo, y las articulaciones están involucradas también con los músculos. Así tenemos, por ejemplo, esta que está acá arriba, que está mostrando la flexión y extensión. La flexión es aquella que básicamente es el que nos disminuye el ángulo de la articulación. Por ejemplo, aquí les puse yo esta línea recta cuando la pierna está extendida completamente, y cuando el ángulo disminuye,
ya se vuelve una flexión. Y tenemos, por ejemplo, acá está mostrando la flexión de la rodilla, pero tenemos flexión en todo el cuerpo, flexión del brazo, del antebrazo, de la cabeza. Todos tienen flexión y extensión. La extensión es cuando se incrementa el ángulo de la articulación y eso nos provoca un movimiento. Hay también hiperextensiones del cuerpo. Son aquellas que van más allá del ángulo normal del cuerpo. Hiperextensión. Algunas personas tienen hiperextensiones, pero son casos especiales. Luego acá en lo que otro movimiento que ustedes deben de conocer y diferenciar es, por ejemplo, la abducción o abducción. Este es aquel en el cual la parte del cuerpo se mueve hacia afuera o separándose de la línea media. Por ejemplo, yo tengo alguien, imagínense que una persona, un militar, está en posición de firme y tiene los brazos pegados a su cuerpo y luego mueve el brazo hacia afuera, esa sería una abducción. Y luego lo mueve de regreso hacia el cuerpo, esa sería una aducción. Moverlo hacia afuera, abducción con B, y la aducción es hacia adentro con D. Acá tenemos también las rotaciones laterales y mediales. Básicamente estas son rotaciones que vienen de la cadera. La cadera es la que provoca esa rotación. Son los movimientos que usted le ven a un jugador de soccer, de fútbol, que cuando va con el balón, cuando Messi va corriendo y hace un dribbling, esos dribbling que hacen son básicamente rotaciones mediales y laterales de la pierna, pero lo que están haciendo es rotando el hueso a nivel de la cadera. Luego tenemos otros movimientos que también quiero que se recuerden. Son, por ejemplo, las pronación y supinación. La pronación es cuando la palma de la mano se va hacia abajo. Cuando alguien rebota la basquetbol, ustedes ven los jugadores de la NBA que rebotan la pelota, van en pronación, la mano va en posición de pronación. Supinación es cuando la mano se pone hacia arriba. Cuando como alguien está pidiendo, dicen que aquí no se ve mucho, pero en otros países a veces la gente pide una moneda, cuando le pone la mano en esa posición es la supinación. Luego en el pie acá les puse la dorsiflexión y la flexión plantar. Básicamente la dorsiflexión es como que camináramos apoyándonos en el calcáneo. Esa sería la dorsiflexión. Y la plantar es como que camináramos en las puntitas de los dedos, como cuando la balletista. Es la flexión plantar. Es como cuando el dedo tiene la punta hacia abajo. El dedo gordo tiene la punta hacia abajo, es flexión plantar. Y la punta hacia arriba sería la dorsiflexión. Algunas enfermedades del sistema muscular, también ustedes, me imagino, la conocen mejor que yo. Ahí están, por ejemplo, tenemos fibromialgias, que son básicamente dolores musculares de muchos puntos de dolor. Miastenia gravis, del sistema nervioso, también recuérdense que tenemos un sistema nervioso central y periférico. El central es básicamente lo que vimos en las cavidades craneales. El cerebro y la médula son centrales y los nervios son periféricos. La unidad básica de este sistema se llama neurona. Y esta es una célula, pero imaginen, no tiene nada que ver con la célula que vimos que era redonda como una pelota de básquetbol. Este parece como que fuera un cometa, su cabeza, cola, y es una neurona. Algunas anomalías que ven acá en el sistema nervioso, hay muchas anomalías, pero a mí se me vino ponerles porque se ve mucho lo que es el Alzheimer, que es una enfermedad progresiva degenerativa del cerebro, en donde el cerebro básicamente disminuye de tamaño. O sea, ya la cavidad craneal queda muy grande para el cerebro tan chiquitito adentro. Se disminuye lo que es la masa del tejido neuronal y se vuelve bien pequeño. La persona
tiene deterioro de la memoria, del razonamiento, del pensamiento abstracto, y es degenerativa crónica y evoluciona en muchos casos bien rápido. De un año para otro alguien podría mostrar deterioro bien progresivo de lo que es la memoria. Entonces tenemos este señor acá que tiene una parálisis de Bell, o básicamente es una debilidad de los músculos faciales. Esto es temporal, casi siempre evoluciona a 2, 3 meses a la normalidad. Esta desviación después la persona se ve normal. Convulsiones, otras patologías del sistema nervioso, la ciática, un dolor asociado a inflamación e irritación del nervio ciático. Y luego tenemos la de la amyotrófica lateral esclerosis, o ALS, o enfermedad de Lou Gehrig. ¿Se recuerdan aquel reto que había de echarse el cubeta de agua helada en la cabeza y de esa forma donarle a la fundación? Básicamente esta enfermedad, que es una degeneración de las neuronas en el cerebro y en la médula, y también es degenerativa crónica y progresa hasta la muerte del paciente. Bueno, esto les traía en esta primera hora, que es la parte general de lo que es la anatomía y fisiología. Le he tratado de dar solo el material que les pueden preguntar, y en la segunda hora vamos a ver lo que es el sistema circulatorio. Si tienen alguna pregunta de esto. Parece que no hay pregunta, profesor. Sí, Bueno, entonces entramos a un receso.